Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido, y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. ¿Has venido bien? Sí, estupendamente. Sí. Sí, ¿Y el brazo qué tal? El brazo mucho mejor ya. Sí. Todavía estoy con la rehabilitación, sí, sí. Pero mucho mejor. Sí, sí. Sí, menos mal. Y además fue que te caíste por la calle. De la forma más tonta. Yendo a comprar queso. O sea, que no quieres decir la verdad, que tu marido te curró. No sé, lo diría y lo denunciaría además. ¿No? Sí, sí. Bueno. Fue así de trivial, yendo a comprar queso. Yo estoy contento de que estés aquí. ¿Por dónde ¿Y yo de estar? Bueno, primero porque vamos a hablar de esta moneda. Bueno, de esa exactamente, de algunas como esas. De algunas como esta. Es una réplica sí. Muy exacta del, ¿cómo se llamaba esto? Un real de A8. Un real de A8. Luego nos explica lo que es sí. el real de A8. Eso es. Y también estoy muy contento por el trabajo que haces como directora de la Oficina de Discapacidad. Vamos a intentar que todos estos vídeos, estos programas que hacemos, lleven una componente, algún vídeo institucional vuestro, netamente gratuito. Estoy diciendo esto, luego el CEO me cortará la cabeza, pero bueno. Veremos. Que sea así, ¿no? Y luego, pues, me gustaría preguntar, vamos a empezar por lo del real de A8. ¿Qué es eso del real de A8? Pues el real de A8 sí. Es una moneda española de plata. Sí. Importantísima. Es preciosa. Importantísima no solo para nosotros, para España, sino que tiene una importancia mundial. Se puede considerar la primera divisa internacional. Desde el siglo XVI era aceptada. ¿El primer dólar sería o qué? De hecho, el dólar se inspira en su modelo en nuestro real de A8. Ah, sí, pues explícame. Era una moneda aceptada en todos los mercados. En todos los mercados. Y que se utilizaba como moneda de curso legal, al que dices lo del dólar, en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, curso legal, nuestros reales de A8. Y a veces se resellaban en otros mercados tan inesperados como China y circulaban resellados nuestros Resellado significa que se imprimía un sello. Se pone un sello frente, ¿no? Como para validar, ¿no? el valor de esa moneda. En China, por ejemplo. Así que, pues, una moneda, pues, importantísima. ¿Y por qué se llamaba de A8? ¿O si es mucho preguntar? No, es la cantidad, es el valor monetario. Puede ser de 2, puede ser de A4, o sea, que puede ser de 2 o de A4. Sí, o sea, que las monedas que llevaba el buque de las Mercedes, que no es este buque, ya sé que no vas a decir que no lleva cañones, pero es el que tenemos. Pero eran fundamentalmente de A8. Sí, unas 600.000 monedas llevaba de reales de A8. De reales de A8, que era lo que había pedido Godoy que viniese a España. Sí. Para combatir una hipotética guerra. ¿O para qué? En realidad, para lo que fuera. Era dinero que tenía que venir a España, porque eran tributos de la Real Hacienda. En el Virreinato del Perú, que es a donde iba la Mercedes, se tributaba igual que se tributaba en Castilla. Eran tributos de la Real Hacienda. Tributaria de ahora, pero que en vez de ser el 21% del IVA, era acá. Pues lo que había que tributar. España llevaba muchos años sumida en guerra contra Inglaterra, en alianza con Francia, o contra Francia, en la alianza con Inglaterra. Estaba sumida en una crisis económica tremenda y aparte también en crisis sanitaria. Había habido unas epidemias terribles de fiebre amarilla que habían mermado las producciones porque los agricultores se habían enfermado. Quiere decir que España estaba en una situación económica límite, casi en una economía de subsistencia. Sí. Entonces Godoy, aprovechando un momento en el que España no está en guerra con nadie, que es en el año 1802, es cuando se firma la paz de Amiens, pues 6 meses después de la firma, ordena que se traigan los tributos de la Real Hacienda que habían quedado retenidos en el Virreinato del Perú
como consecuencia de esa guerra. Y para transportarlos, pues nombra a 4 fragatas de guerra de la Real Armada, 4, no solo la Mercedes, que fuesen a buscarlos y que los trajesen de vuelta a Cádiz. Y lo que traía la Mercedes era fundamentalmente esos tributos de la Real Hacienda que no habían podido llegar antes como consecuencia de la guerra, pero traía además algunos bienes de particulares y también los ahorros de los soldados que habían permanecido destinados en América durante determinados años, son lo que la documentación llama cajas de soldadas. Cajas de soldadas. Que son toda los esa ahorros. Documentación, perdón, te interrumpa, ¿quieres tomar café? Pues voy a tomar mejor agua, gracias. Pues yo voy a tomar un café. Muy bien. Toda esa documentación entiendo que estaría en algún sitio reflejada. Esa documentación se conserva en los magníficos archivos españoles. De Indias, ¿no? El de Indias es uno de ellos, el de Sevilla. Pero no solamente, por supuesto. El de Indias, por supuesto, importantísimo, fundamental, pero no solo. También se conservan archivos importantísimos, o sea, documentos importantísimos en el archivo de la Marina, los archivos que tiene la Marina, de la y Armada, también dices. de la Armada, sí, y también en los archivos que tiene la Real Academia de la Historia, por ejemplo. Es decir, que España tiene una documentación riquísima donde está todo. Y gracias a ese todo se ha podido ganar este caso. A ver, vamos aquí a asunto. Por partes. Por parte. Esas 4 fragatas de guerra, que ya ha dicho de guerra, para indicar que no son de transporte, ni son civiles o civiloides, que diríamos aquí. Sí, ¿no? Es un matiz fundamental. Es un matiz fundamental de cara al juicio. Sí. Entonces esas 4 fragatas en el 802, en el 803, se aproximan a Cádiz. Y son atacadas. Llegan a Cádiz en 1804. En 1804 es cuando llegan a Cádiz, sí. Y son atacadas por una flotilla inglesa que les estaba esperando. Exactamente. O sea, en un momento, insisto. Esto siempre atacan los ingleses. Siempre. En un momento en que España no estaba en guerra contra Gran Bretaña. La paz de Amiens ya se había roto. Cuando llegan las fragatas, cuando están volviendo, ya se había roto. Y Inglaterra y Francia habían vuelto a romper hostilidades. Pero España no había entrado todavía. Permanecía neutral. Con lo cual, cuando Inglaterra ataca a esa flotilla española, pues cometió un acto de todas luces y piratería, que es lo que hace siempre. No era un acto de guerra, puesto que España no estaba en guerra. Y entonces una de las fragatas es la Mercedes, que se hunde en las proximidades de Cádiz. Pues sí, bueno, es que los diarios de los marinos, que se conserva parte también de la documentación, dicen que ya veían la Sierra de Monchique. Es decir, estaban llegando... La Sierra de Monchique, a ver, es que está muy puesta tú en este tema, ¿eh? Pero se ve que has estado muchos años en el Museo Naval. La Sierra de Monchique es la que yo, si estoy... miro en el Algarve portugués, desde el Algarve portugués. Eso es. En la batalla tiene lugar en el Cabo de Santa María, en la zona del Algarve portugués. Y pensaban entrar en Cádiz, además lo dicen, pensábamos llegar a Cádiz al día siguiente. Pues un día antes de entrar en Cádiz es cuando tiene lugar ese ataque británico a la flotilla española, con tan mala suerte de que una de las balas que tiran los ingleses cae en la Santa Bárbara, en el Polvorín. La Polvorín se llama Santa Bárbara, sí. Y la Mercedes. Está embarcado años en la Armada. Algunos años y sabes, a Santa Bárbara, sí. Pues y explota. Estalla y se hunde con las más de 300 personas, 323 como mínimo, viajaban en la Mercedes. Que eran también pues pasajeros o civiles, familiares. Civiles, ¿no? iban, la mayoría no son civiles, pero van algunos. Sí. Un mínimo de 23 eran civiles y un mínimo de 11 personas de las que viajaban eran niños, porque viajaban también algunas familias. En principio no podían... Diplomáticos o militares o claro, gente que se... De comerciantes. En principio, las ordenanzas de la Armada prohibía el traslado de familias en viajes transoceánicos, en principio, pero podían viajar si pedían un permiso. Cuando dices que la Armada, perdona que te interrumpa, es muy interesante, que prohibía eso, es que eso está escrito. Entonces, sí, claro, las ordenanzas de la Armada, como todo está escrito. Y se podía viajar, pero se tenía que pedir un permiso. Y se conserva también parte de esos escritos en que quiero viajar con mi familia, mis hijos. Uno de los oficiales más famosos de este caso, que es Diego de Alvear. Diego de Alvear, que era el segundo jefe de Era el segundo jefe de la flotilla, ¿no? Pide embarcar, él había estado mucho tiempo en América, delimitando los límites entre las fronteras de Brasil, que era territorio portugués, y que habían sido causa de varias guerras entre España y Portugal. Él había estado allí 20 años y cuando acaba sus trabajos pide permiso para volver con su familia. Y se conserva ese escrito, sí. Su familia, que son su mujer y 9 hijos. Tenía otro hijo más, eran 10 hijos, pero había muerto en Cádiz precisamente de fiebre amarilla, estaba como guardia marina. Esa es la historia. Esa es parte de la historia. Hace
cuenta una historia, pero no cuenta la historia. O sea, el cine hace eso, hace unos escorzos, sí, ¿no? O la serie. Sí. Y Amenábar, cuando hace esta serie, tú que sabes toda la historia de las monedas, de no sé qué, a mí la serie, cuando tú me la ofreciste, me pareció espectacular. El conocer una parte de la historia de mi país, el alma, pues hemos dicho, el alma o el patrimonio de un país, ¿no? ¿Cómo se pasa de... cómo surge el recuperar un tesoro que a priori nos lo habían birlado? Sí, es como la doble tragedia de la Mercedes. Primero, se la hunde en tiempo de paz. Sí, y en segundo lugar, tragedia. Una doble tragedia. Y en segundo lugar, se la expolia. Se la expolia. He dicho al principio que las fragatas, y por tanto la Mercedes, eran buques de guerra. Sí, los buques de guerra están protegidos en el derecho internacional por el principio de inmunidad soberana. Es decir, la Mercedes, esté donde esté, que estaba, como se dijo, en aguas internacionales, siempre es territorio español. Y solo el Estado del Pabellón, España, está autorizado a actuar sobre ella, porque es parte de su patrimonio. La Mercedes, como buque de guerra... Como una embajada. Exacto, como buque de guerra es España. Nadie puede actuar si no es con el consentimiento previo de ese país, cosa que nunca hubo. Y esta empresa cazatesoros actuó de forma ilegal. Y cuando esa empresa Odyssey, ¿no? Se llama. Odyssey, sí. Que es la cazatesoros. Sí. Aspira en el... está muy bien hecho la serie, aunque a mí la serie me parece que a la Armada no la deja excesivamente bien, a los componentes de la Armada Española, ¿no? O sea, no la deja mal, pero tampoco le pone bien. Es una versión que hace. Es una versión, pero me gusta cuando están aspirando y cómo se llega a demostrar que eso que han sacado del fondo del mar es la Mercedes. Sí, pues es un proceso interesantísimo, sí. Porque como he dicho, la Mercedes estalló, se desintegró. Es decir, es que no hay barco. No hay resto, no quedó barco. Un poco. Claro. Lo que queda sobre todo es parte de la carga, y lo que queda sobre todo es parte de la carga metálica. Las monedas, los cañones. Y los cañones que había. Alguna cosa más, pero más cosas. Pero fundamentalmente lo que queda es eso. Y algún osario, alguna calavera. No. Eso que sale en la película no es verdad. No se ha recuperado nada de osamenta, no hay nada. Había que recuperar que eso que no era. Y España hace un trabajo fantástico. Se unen todas las fuerzas para demostrar que eso es una fragata de guerra española. España sospechaba desde el principio que eso que había encontrado Odyssey era un barco español, porque en mayo del año 2007 el creador de esta empresa, Greg Stem, sale en prensa desembarcando monedas como esas, que eran 600 cubos de monedas. 600 cubos de monedas. 600 cubos que eran... y decían que era de un buque que no había identificado en aguas internacionales. Pero salía haciendo así sujetada la moneda. Eso sale el actor Stanley Tucci. Sí, lo hace. Que lo hace muy bien, por cierto. Sí, lo hace muy bien. Hace de pirata. Y claro, mirando eso que tenía él en la mano, era un Real de Oso español. Y este hombre, Greg Stem, había dicho que era un lugar desconocido, el Atlántico, a 100 millas al oeste de Gibraltar. Ya dio algún dato. Y el Ministerio de Cultura, la Armada, la Real Academia de la Historia, el Ministerio de Asuntos Exteriores unieron fuerzas, y al mes siguiente de presentarse esas imágenes en prensa, España ya tenía clarísimo que aquello era la Mercedes, porque es que además las coordenadas del GPS... ¿Quién fue de España? Porque siempre, aunque seamos todos juntos, siempre hay un director de orquesta. ¿Quién fue el que impulsó, que dijo, vamos a por todas? ¿El ministro? ¿La Armada? La Academia Quien tomó la batuta directora fue el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura. Y los demás hicieron piña y se unieron fuerzas, sinergias. Es muy difícil, los españoles pero es muy difícil, nos peleamos mucho hasta que nos tocan algo que consideramos que es nuestro, y que entonces es ya, así que... Entonces matamos. Entonces todos a una. Y fue lo que ocurrió. Y pues eso, al mes siguiente España tenía ya una batería inmensa de pruebas que se presentaron al juicio. El juicio duró 5 años, porque Odyssey iba haciendo reclamación tras reclamación, y el Tribunal de Apelación pues daba la razón permanentemente a España. Hasta que finalmente, pues eso, la razón se la dio, se llegó incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Intervino la presidencia del país también, Estados Unidos. Es que el juicio se celebró allí en Estados Unidos, porque este hombre tenía la sede... La serie sale que es en Miami, ¿no? En Florida. En Florida. Sí. Pero me imagino que ahí los americanos se meterían hasta la sopa, claro. O sea, todo el juicio fue ahí, todos los procesos fueron allí. Sí. Creo que el presidente americano también intentó influir.
a favor de España, porque dijo que los buques era Obama. Tenían la misma consideración un buque hundido español que un buque hundido estadounidense. Siempre es territorio y es propiedad del país del pabellón. Y el tribunal alabó, calificó de enciclopédico el corpus que presentó España de pruebas. Sí. ¿Eso estará en algún sitio? ¿Se podrá...? Sí, claro, toda la documentación del juicio. Son 5 años de documentación. Pero digo que estará en algún sitio disponible para poder mirar sus papeles, por curiosidad. Sí, supongo que sí, que son documentos públicos, sí. ¿Y tú qué sentiste tú cuando estabas ahí, viste que ganábamos y que nos recuperábamos todas estas monedas? No está, porque te lo recuerdo. ¿Qué sentiste tú como historiadora, conservadora, restauradora, lo que sea? Yo en ese momento todavía no trabajaba en el Museo Naval. ¿Pero había estado en el Museo del Ejército? Sí, en el Museo del Ejército sí. Que sé yo, que tú sabes mucho de esto. Había estado en el Museo del Ejército. Sí. Pues sentí como que se subsanaba una injusticia. Sí, se subsanaba una injusticia. Sí. Eso no solamente se había expoliado ese patrimonio español sin que nadie lo consintiera. El alma de esa gente que murió ahí. Es que se había profanado un cementerio. Y eso también lo dijo. Tumbas de guerra. También lo dijo el tribunal. Se había profanado el lugar de descanso de todas las personas que se hundieron con la Mercedes. Y además con una intención únicamente crematística, que es lo que guiaba a Odyssey. Sí. Odyssey no quería hacer ninguna labor investigadora, ni quería difundir. Lo que quería era recuperar lo que pensaba que se podía vender. Y pensaba que se podían vender las monedas. Por eso no recuperó otros objetos, que también había, que he dicho que también se conservaban, pero que no tenían salida en el mercado, digamos. Eso por un lado. Luego, otros objetos que no recuperó o que no difundió era porque constituían pruebas de que aquello podía ser la Mercedes. Por ejemplo, había un lote de monedas que en lugar de estar bien, estaban dobladas, habían sido... Torcidas o aplastadas, sí. Sí, reflejaban la explosión, los grados que había alcanzado aquello y se habían combado. Todas esas monedas, Odyssey no las entregó. Las escondió. No las entregó, las dejó en Gibraltar, que es lo que tenía como base de operaciones. Y después España la recuperó, volvió a litigar y se recuperó todo lo que sabía España que no había entregado porque tenía un inventario exhaustivo de todo lo que llevaba la Mercedes gracias a los archivos que he comentado antes. Están los registros de carga y ahí se dice qué es lo que lleva exactamente. Registro de carga se llama. El registro de carga. Entonces España sabía perfectamente qué llevaba la Mercedes y qué faltaba por entregar de Odyssey. Y se le exigió. Y el tribunal volvió a dar la razón a España y se le devolvió todo lo que se había quedado escondido en la base de Gibraltar. ¿Sabes alguna cosa, alguna opinión de los británicos sobre esto o no? No. Los americanos copan el mercado y a estos... No, yo digo que América a nivel oficial estaba a favor de la reclamación española. A nivel oficial. Sí. A otro nivel no lo sé. Pero estaban a favor de la reclamación española porque es lo mismo que les pasaba a ellos con algunos buques suyos de guerras también que están hundidos. Siguen siendo estadounidenses, pasa lo que pasa, ¿no? Claro. El mausoleo este que tienen en el Arizona, por ejemplo. En Arizona, ¿no? Que está en Pearl Harbor. Claro. Entonces lo entendían muy bien, lo entendieron desde el principio. Y aparte pensaban que Odyssey, y así lo dicen en el juicio, y así sale la sentencia final, había actuado reiteradamente con mala fe. Y con ánimo de engaño. O sea y de hecho le castigó al final, por esa mala fe, puso una multa. Puso una multa de $1 millón de dólares. Yo le había puesto para entregar al gobierno, el triple, al Estado español. Qué chorizos, nunca mejor dicho. Sí, sobre todo es que, a ver, ¿por qué es tan malo eso que estaba haciendo Odyssey? Porque esas monedas, si se ponen en el mercado sin más, ¿qué aportan? Realmente no aportan nada. Tienes una moneda, pero ¿y esa moneda de dónde sale? ¿Qué es? Se había perdido toda la historia de la fragata Mercedes, que es... Es que a mí lo que me parece bonito es la historia de que me hables de Diego de Alvear, Diego de Alvear con sus 9 hijos, que hay una parte de la miniserie que lo trata. Y además trata un poco la chulería británica, que luego me hace mucha gracia porque vas a ir y dicen Waterloo, ¿qué otra tienen? Y 2 más. Digo, si el resto de las batallas las habéis perdido todas. Pero ellos ganan siempre todos, ya lo sabes. Pero lo ganan todos, porque si pierden... No se cuenta. Además, si se pierde, no se cuenta. No se cuenta. No se cuenta. Sí, no. Yo además es que cuando me pronuncia Gibraltar, se me pone ya la oreja así torcida, porque es que yo, digo yo por mí, vamos, esto ponía un cercado alrededor de Gibraltar. Me parece que nos han tomado el pelo desde 300 años. Pero cuando me lo diste, dijiste,
Es que a mí me parece mucho la historia, cómo intentan engañarnos. Claro. La segunda leyenda o tercera leyenda negra que quieren meternos. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para llevarse unas monedas que, para sacar, o sea, al final... Pero es que eso no cuenta nada. Tú te puedes comprar una moneda como esas en el rastro y dices, vale, tengo un real de 8. ¿Y qué? Es que lo que estaban haciendo era destruir absolutamente el patrimonio de nuestro país. Exacto, y destruirlo y romper esa historia. Que nuestra alma no es el business, no es el negocio, no es el dinero. Nuestra alma es ser españoles. Es que es un concepto distinto. Es que el patrimonio tiene una función social y así lo reconoce nuestra legislación. Nuestra legislación de patrimonio histórico tiene un componente y un valor social pues, innegable. Es un patrimonio que es de todos. Entonces, lo que se quería hacer también recuperando todo esto que había sido expoliado era ponerlo a disposición nuestra y contarnos por qué estaba allí y qué era. Si quiero ver las monedas de verdad, no es que no sea de mentira, pero es una reproducción. Que tengo que ir al Museo Naval. En el Museo Naval hay una muestra pequeña de monedas. ¿Dónde están las monedas? Si no es mucho preguntar. No, es en Arcua, en el Museo de Arqueología Subacuático Nacional de Arqueología Subacuático de Cartagena. Sí, ahí están todas. Las 600.000. No están expuestas las 600.000. En el fondo, claro, pero están ahí. Sí, hay una parte de las monedas expuestas, sí. Qué alegría, que les den morcillas a estos. Qué alegría, qué alegría. No, sobre todo que ha supuesto también como un antes y un después y sembrar un poco de conciencia, ¿no? O sea que no sé por Es que el patrimonio es nuestra alma. Claro, es que es el así, alma es que es de la es el Reconquista, pasado, del Cid, de los Reyes Católicos, de los tercios, de toda nuestra es nuestro historia. pasado. Claro, nuestra alma. En la exposición que... Estos no tienen alma, estos son los catetos. Solamente dinero. Dinero. Y nosotros pusimos universidades. Sí, sí, claro, las primeras son nuestras, claro, por supuesto. Las primeras son nuestras. Cultura, evangelización, respeto. La Reina Isabel la Católica en su corolario, ¿sabes? Sí, sí. Dijo que los indígenas no podían ser esclavos. Sí, claro, estos han tenido esclavos hasta en el siglo XX. Las leyes de Indias que se redactan, las leyes de Indias son modélicas y absolutamente innovadoras, no solamente en su momento, sino durante muchos años después. Ese respeto a los indígenas, de esa forma de tratarles, que está en las leyes de Indias, es algo que no existía, no es nada al uso. Entonces, ¿la serie te parece que está bien hecha? La serie está bien hecha. Lo que pasa es que a mí me gustaría que contase muchas cosas que no cuenta. Claro, pues eso, toda esa historia, ¿no? Sí, todo eso que está por detrás, no solamente de la primera parte de la Mercedes, su vida, que por cómo viaja, eso sí que sería sale, el momento de contar, claro, que estaba en el Virreinato del Perú. Que sale desde Galicia, que sobrepasa, que tiene una avería en plena travesía oceánica, tiene una avería gordísima. Y tiene que pararse, pues, parece que para en Montevideo, porque se le ha roto la carlinga del Bauprés, donde encaja uno de los palos, y nada menos que tiene que atravesar el Cabo de Hornos con eso roto, no pueden hacerlo. Bueno, pues lo hace. Claro, sí, lo hace, pero que toda esa travesía, todo lo que pasa, todos los personajes que tenemos, a muchos de ellos personajes, sabemos quiénes son, cómo se llamaban, de dónde eran, con quién estaban casados, todo eso obviamente no puede aparecer en la serie y es interesantísimo. Pero se podía hacer una especie de programa, a ver, el CEO de aquí me va a matar a mí, pero se podía hacer un programa, una serie de programas en el que sobre el hilo conductor de la Mercedes se cuente la historia de esos españoles, héroes anónimos, y por lo menos para significar pues ese espíritu español, de decir, no somos gente que nos rindamos, no sé si estaremos en el 2% o el 5% que pide el pavo este de la OTAN, pero el español cuando le saca de sus casillas es el mayor combatiente que hay. Entonces la historia de la Mercedes me parece una historia de John Ford, de epopeya. Es que ellos presentan batalla, dices tú que no se rinden. Cuando cuando les dicen que las órdenes que tienen del almirantazgo inglés es capturarlas, y si no se dejan,
establecer una batalla. Destruirlas no querían llevárselas con el dinero. El business. Claro. Pero que si no lo hacen por las buenas, tienen que hacerlo por las malas, con un combate. Por supuesto que no acceden a irse, dicen nosotros, ¿pero por qué? Entonces, si estamos en paz con ellos, además, esa misma mañana habían confirmado la neutralidad española porque se habían encontrado con 2 buques, uno italiano y otro, no me acuerdo de dónde era, y les habían confirmado que España seguía siendo neutral. ¿Por qué vamos a tener que entregarnos e ir a puertos británicos a donde nos quieren llegar si estamos en paz? Entonces, claro, no les queda otra que presentar batalla y la presentan, a pesar de que no van preparados para ello, porque están relajados porque España no está en guerra. Y además, como dicen ellos, como te he comentado, piensan entrar en Cádiz al día siguiente. Van totalmente relajados. ¿Y nadie salió de Cádiz para ayudar a esa flota que llegaba? No lo sabían, ¿no? Yo entiendo que no lo sabían, era un plan. Ellos estaban allá agazapados, estaban esperándoles. Entiendo que nadie lo sabe. Quiero decir, las comunicaciones tampoco son las de ahora. Ellos se enteran de la neutralidad, como digo, porque se encuentran con 2 buques. Sí, bueno, pasa igual con Blas de Lezo, cuando atacan los británicos, casualmente los mismos siempre, a Cartagena de Indias con 180 barcos y hay 5 buques españoles. La guerra la declaran en octubre y ya están ahí. O sea que cuando declaran la guerra ya están ahí. Ya están ahí preparados. No, eso estaba preparadísimo. Es una cosa que también se conserva. La documentación se prepara desde Gran Bretaña. Vamos a seguir hablando, aunque sea fuera del programa. Esta vez sí que ha salido bien. No sé, o sea, pero sí me gustaría un poco profundizar en todos esos aspectos, ¿no? Porque al final va a haber que ir a Sevilla o va a haber que ir a esos archivos a rastrear. Y luego algo que a mí me parece muy bonito aquí, que es guionizar una historia y convertirla, la historia, en una historia, que es la diferencia entre el cine y, no sé, si voy a contar la Edad Media, la historia de la Edad Media, pues puedo hacer un documental que sea un tostón, pero si lo consigo verbalizar pues haces algo interesante y ameno, claro. Claro, pues ya sabes, vas a tener que ver a veces. Pues encantada. ¿Qué más cosas antes de que nos... ¿Vas a volver ahora a la oficina de discapacidad? ¿Sí? Ahora volveré. Pues antes de que te vayas, algo que quieras destacar de este Odyssey de la Mercedes. No me digas que hay algún barco español o buque que lo han expoliado, porque eso no me dejaría mal sabor de boca. No, te iba a comentar a cuenta de eso, del expolio subacuático, que es que tiene un problema, yo creo que es la mentalidad que está muy arraigado, y es que todavía a los buceadores que van buscando peces hundidos se les rodea de una obra de aventurero. No, es un aventurero pirata. Que va, claro, pero eso lo ves tú. Todavía yo soy buceador. Pero todavía está. Yo soy buceador con el ejército. Y lo sabes que no se puede. Armada, y nos llevaban a sitios en Cartagena y decían, eso es un marmolero, un barco hundido. No se podía tocar y impresionaba bajar a 42 metros y verlo. Pero para mucha gente el buceador es como un hombre, como un romántico, de estos que baja abajo y me sube una ánfora. Y va a rescatar, y lo que está haciendo es destruir directamente, porque es que está quitando parte de la información que si después se excava con metodología científica y se estudia, falta parte de la información, con lo cual la historia no está completa y puede haber lagunas. Eso por un lado. Por otro lado, compararlo con qué ocurre con la arqueología en tierra. En la arqueología en tierra a nadie se le ocurre pensar que es legal ir con un detector de metales, sacar metales y llevármelos a casa. ¿Por qué se considera así en tierra y no se considera así en el mar? Claro. Sí, es lo mismo, pero todavía queda ahí mucha labor por hacer. Y casos como este de la fragata Mercedes, la serie Damián Ávar, pueden ayudar a sensibilizar sobre este tema. También sobre eso se hizo una exposición en el Naval, en el Museo Arqueológico, en los dos sitios, que luego estuvo por ahí itinerando. Una de las funciones que tenía era sensibilizar a la población, a la sociedad, tan importante es un yacimiento terrestre como uno subacuático. Ninguno se puede coger parte de él porque está rompiendo parte de la historia. Y luego quien realmente sabe del tema y lo va a estudiar, le va a faltar una parte de la documentación. Le va a faltar parte de... Es como una película que cortas un trozo. Y eso por un lado. Y ese trozo que tú estás vendiendo o lo que tienes en tu casa es que realmente no te dice nada porque... le falta el alma, que dices tú. Le falta el alma. O sea, ¿qué es esto? El patrimonio es el alma de un país. Claro, entonces, este ánfora que tengo aquí, que es, no me está contando nada. No me está contando que es de un, de un barco fenicio que se hundió en el siglo VII antes de Cristo. Nos decían, antes de los de la Armada, no se pueden tocar. Claro. Nada de llevarse un recuerdo. Es que llevarse un recuerdo es expoliar. Tiene un nombre en nuestra legislación que es expolio. Bueno, pues yo te voy a regalar un real de agua. ¿Con alma o sin alma? Con mucha alma, con mucha alma. Y el próximo programa que vengas quiero que nos hables
de todos los precios que estén por ahí para darles visibilidad y para que no vengan estos sinvergüenzas a intentar robarlos. Vale, no diremos ubicaciones, porque esa ubicación... Pero los sinvergüenzas sí decimos de dónde son, ¿eh? Porque los sinvergüenzas sí que hay que ponerles la etiqueta, tú sinvergüenza. Muchísimas gracias y si quieres te acompaño. Muy bien, nos vamos Nos vamos. ¿Vamos en metro? Vamos en metro. Dejamos el buque aquí mejor, ¿no? ¿O quieres ir en barco? De momento, yo creo que el Manzanares, nos falta el práctico, ¿no? Para guiarnos por aguas someras. Es navegable. Pero nos hace falta un práctico, ¿no? Un práctico, sí, por la una. Muchísimas gracias. Un placer. Vale. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.